La furia del monzón, por Thea Wanson. Capítulo 2. En la sala de entrenamiento retumbaba el chirrido gutural del pozo umbrío, que había sido invocado en forma de afiladas garras de ave. Los pequeños y curvados cuchillos se parecían a las garras de ave rapaz que en ocasiones eran el último recurso de los soldados quesatenses cuando luchaban cuerpo a cuerpo, cuando los virotes de las ballestas se agotaban y habían perdido las espadas y lanzas. Con una garra en cada mano, Alaric y Sebraim se encontraron en el centro de la sala. Lanzaron estocadas y bloquearon los golpes, siempre alertas y en busca del punto débil que podían encontrar en la defensa del contrario. A Alaric le parecía que entrenar con Sebraim era ya una acción bastante predecible, dado que llevaban haciéndolo desde que eran niños. Pero ese día, sin embargo, el desgarbado legionario de piel caoba había adoptado una nueva táctica para distraerlo: hablar sin parar sobre la esposa de Alaric. «Se ha vuelto lento, Majestad», resolló Sebraim, mientras se deslizaba bajo el arco que describió Alaric con su arma. «¿Acaso el matrimonio ha desgastado el letal filo del emperador de la noche?» Alaric puso los ojos en blanco. Estrelló la suela de la bota contra el abdomen de Sebraim, lo cual lo lanzó al suelo. Sebraim aterrizó de espaldas con un quejido y le lanzó otro de los cuchillos a Alaric, que esquivó el obscuro proyectil con total facilidad. Alaric se dirigió con decisión a su oponente derribado mientras se pasaba de forma perezosa las garras de un nudillo a otro. Sobre el guantelete. Sebraim se quedó tendido en el suelo, aparentemente ajeno al peligro que acechaba de forma inminente y con una sonrisa irreverente en el rostro. «¿Echa de menos a su preciosísima esposa?», sugirió. «¿Cuenta los minutos hasta poder verla de nuevo? Aunque no lo culpo, Taliesin es una chica de lo más fascinante. O quizás debería decir Aluncina y Bralis. Puedo ver por qué». Alaric lanzó el golpe letal. Sebraim se levantó de un salto, bloqueó el golpe con la única garra que le quedaba mientras hacía aparecer una nueva en la mano vacía y trató de clavársela a Alaric entre las costillas. Pero su oponente había esperado aquello, por lo que se giró, lo agarró de la cabeza y le puso la hoja forjada de sombras contra la garganta. Sebraim apenas se inmutó. «¿Cree que los vástagos serán forjasombras o tejeluces?», preguntó de forma animada. Imaginar a un principito diminuto iluminar estos pasillos tan lóbregos templa hasta el último resquicio de mi frío, frío corazón. Pero claro está, el primogénito de su majestad podría ser una hija, en cuyo caso habría que seguir intentándolo. Sebraim por fin se calló cuando Alaric le apretó sin decir una sola palabra el filo de la garra con forma de luna creciente contra el cuello. De acuerdo, me rindo», dijo Sebraim mientras los hombros se le agitaban por la risa. Los cuchillos negros que tenía en las manos desaparecieron en una voluta de humo mientras apartaba a Alaric. «Vaya con mi nueva técnica de distracción, ¿no crees? Yo no llamaría a eso técnica». Alaric hizo desaparecer sus armas también y se encaminó al otro lado de la sala. Agarró una toalla de un estante cercano, la mojó en el barril lleno con agua de lluvia y se limpió el sudor de la frente. Sebraim apareció a su lado enseguida. «Bueno, no me culparás por tratar de irritarte. Has estado más irascible de lo normal desde que volvimos, que ya es decir algo». Sebraim no se molestó en usar una toalla, y en su lugar introdujo la cabeza entera en el barril. A Alaric le palpitó una vena en la sien. No solo que ello había echado a perder con toda seguridad el agua, sino que era cierto que estaba irritado, más de lo que jamás admitiría. Desde que habían zarpado de Nenavar lo había obsesionado la última vez que había visto a Taliesin, de pie sobre los escalones de la bóveda celestial, mientras observaba cómo se marchaba. Ahora probablemente se estaría preparando para el viaje de 3 días en aeronave en dirección a Quesath, donde sería coronada como su emperatriz. La idea de volverla a ver, y no en la calurosa jungla de Nenavar, sino en el continente, donde el eco de la guerra aún resonaba en el aire, hacía que se sintiera extraño. Y ciertamente no ayudaba mucho que Sebraim hubiese sacado el tema de la descendencia. En cierto momento aquella idea le habría parecido repugnante, pero ahora tan solo evocaba recuerdos intrusivos de su noche de bodas, lo fácil que había sido sostener a Taliesin contra él, acercarse más y... «No deberíamos haberlo hecho», le había dicho Taliesin entonces, con el cabello castaño aún revuelto y los labios hinchados por los besos. El tenue y maravilloso aroma
de Talasin en el aire y... Ya. Alaric apretó la mandíbula y luchó contra el recuerdo. Talasin había dejado claro lo que sentía al respecto. Enterró sus agitados sentimientos antes de poder darles un nombre. Había un asunto del que debía ocuparse antes de que la nave de Talasin aterrizara allí. Hay algo que quería discutir, dijo cuando Sebraim por fin se apareció desde los confines del barril. A pesar de su actitud despreocupada, Sebraim sabía distinguir cuando su comandante quería hablar en serio. Se pasó una toalla por el cabello empapado y esperó, atento y ragaz. Mi padre. Alaric cerró la boca de repente. Estaban solos en la sala de entrenamiento, pero uno jamás podía ser suficientemente cuidadoso dentro de las murallas de la ciudadela. Por lo que bajó la voz. Mi padre se ha hecho con un sarimán de Nenavar. La Comodoro Matire lo capturó sin mi consentimiento mientras buscábamos algún rastro de los ardovianos en el archipiélago. ¿Esos extraños pajarillos que nos cortaban el acceso al Pozo Umbrío? Sebraim se rascó la cabeza confuso. Odio esos pájaros. ¿Qué quiere hacer el regente Gaeris con él? Alaric observó con cuidado la expresión de Sebraim. Desde que había salido del salón de su padre esa mañana, Alaric había estado evaluando la situación y sus peligros. Revelar lo que sabía era traición, y aquello los ponía a ambos en riesgo. Si había subestimado el alcance de la lealtad de Sebraim para con Gaeris, entonces todo se vendría abajo. Prácticamente llevaban conociéndose toda la vida, habían luchado codo con codo, habían desafiado a la muerte juntos. Iba a poner a prueba todo eso en ese momento. Pero no tenía elección. Solo 2 quesatenses habían estado presentes en el atrio cuando Ishan Baikar había explicado cómo los encantadores del dominio combinaban la sangre del Sarimán con la magia del Yuviantal para poder manipular sus efectos. Alaric debía asegurarse de que aquella información no llegara jamás a oídos de Gaeris. Alaric aún creía que el Imperio de la Noche era la única forma de avanzar. Restauraría el orden y la estabilidad en el continente y mantendría a los Forjasombras a salvo de todos aquellos que desearan destruirlos. Cuando se trataba de eso, Alaric y su padre estaban de acuerdo. Pero Gaeris buscaba un futuro mejor mientras aún estaban encadenados al pasado. Creía que la guerra era el único camino. Y a pesar de que Alaric sabía que no podía confiar en Talasin, debía dar con una forma de asegurar el Imperio de la Noche sin destruirla a ella y al dominio en el proceso. Tenía que ganar tiempo. A Alaric le supuso un esfuerzo sobrehumano mantener una expresión neutral y un tono de voz firme. El regente Gaeris cree que el Sarimán podría ser la clave para despojar a Talasin de su magia, de forma permanente. Sebraim arqueó una ceja, pero no reveló nada. Es imprudente antagonizar a los nenavarenos, añadió rápidamente Alaric. El acuerdo de comercio y el tratado de mutua defensa que acompañan a la alianza de matrimonio son mucho más beneficiosos para Kesad que cualquier cosa que podamos sacar de otro conflicto, en especial tan próximo a la guerra de los huracanes. Mi padre es un hombre sabio, pero creo que en este caso su odio hacia los tejeluces lo ha vuelto imprudente. De forma comprensible, pero imprudente de todos modos. ¿Y cuál es tu opinión sobre los tejeluces?, le preguntó Sebraim. Alaric casi palideció, pero consiguió recomponerse en el último momento. Al observarlo mejor se fijó en que el brillo que había en la mirada de Sebraim era más travieso que malicioso. Aún así, Alaric sabía bien que, como guerrero que era, a Sebraim se le daba bien atraer al enemigo y asestar el golpe final cuando éste se confiaba. Por esa razón no podía relajarse aún. La magia de luz es una plaga para el mundo, respondió Alaric, repitiendo las palabras que su padre había pronunciado tantas veces. Pero el linaje de Talasin nos concede acceso a Nenavar, y necesitamos su poder. Por ahora, hasta la obscuridad de las lunas ausentes. Las palabras le pesaban en la lengua. Sentía como si estuviese mintiendo. No podía decirle a Sebraim que por abominable que supiese que era la telaluz, le producía un dolor imaginable pensar en Talasin perdiendo su conexión con su magia de forma permanente. Perdiendo la magia que hacía que le brillaran los ojos y le resplandeciese la piel desde dentro. La magia con la cual había estado a punto de matarlo en más de una ocasión, pero que también se había fusionado con la suya para crear algo que jamás se había visto en todo Lir. Algo que era solamente de ellos 2. Sebraim lo observó durante un momento perturbadoramente largo.
Por fin se encogió de hombros como si no acabaran de discutir nada demasiado importante. En ese caso, le deseo buena suerte al regente en este nuevo proyecto, pero no tengo ni idea de cómo pretenden conseguirlo sus encantadores, dado que los arimanes cancelan la etermancia. El peso que Alaric había sentido desde que había escuchado al ave cantar de forma rítmica en la habitación obscurecida de su padre comenzó a desvanecerse. ¿No tienes ni idea?, repitió, ya que apenas podía creérselo. Ni la más remota idea. Sebraim sonrió, una sonrisa amplia y perspicaz. Los nanavarenos no nos explicaron nada sobre esas criaturas, ¿no es así? Simplemente las mantienen enjauladas como defensa contra los etermantes. Alaric tragó saliva. Volvían a tener 16 años y ambos regresaban dando tumbos a la ciudadela tras haber probado por primera vez el mirto rosa y el vino de arroz, y Sebraim blasfemaba en voz alta, arrastraba las palabras mientras le prometía a Alaric que no se lo contaría a Gaeris. Aquel tema era mucho más serio que dos adolescentes que habían decidido irse a beber fuera de los límites, pero Sebraim no lo había traicionado en ese entonces, y en aquella sala de entrenamiento, en la atmósfera, se respiraba lo mismo: camaradería y rebelión. Es lo mejor para Kesad, se dijo Alaric a sí mismo. No podemos permitirnos empezar otra guerra. Pero aquello no frenó la culpa que lo carcomía por dentro, ni la descarga de adrenalina que también había sentido aquella noche casi única en la que, siendo niño, se había permitido rebelarse. Pero con la gratitud que los años le habían otorgado, corroboró la versión de Sebraim. No, nunca nos lo explicaron. Lidagat, la isla más al sur de las 7 que conformaban el dominio, era un terreno de lagos interconectados por algún que otro trozo de tierra, jungla y plataformas de aterrizaje aquí y allá. Se decía que los lagos se habían formado por las lágrimas de un dragón, más específicamente las de Bakun, el devoramundos, el cual lamentaba la muerte de Iyaram, la primera Sayalachis, y su amor mortal, cuando su vida llegó a su fin. Una vez que hubo soltado todas sus lágrimas, Bakun se lanzó al cielo y buscó vengarse del mundo que le había causado tal dolor. Taliesin aún pensaba en aquella leyenda sentada en la habitación privada del piso superior de un salón de té, observando a través de la ventana. Estaba en Eset, la segunda ciudad más grande de Lidagat. Al igual que el resto de asentamientos de la isla, Eset había brotado del interior de un lago. Sus edificios de madera, con los tejados pintados de intensos colores y cuyas esquinas apuntaban al cielo, se alzaban sobre pilotes que salían del agua y se conectaban por grandes puentes arqueados como colinas. El salón de té no era excepción alguna, y la habitación que Taliesin había alquilado le proporcionaba una extensa vista de las ondulantes olas que había a sus pies, tan grises como el tormentoso cielo. Con la barbilla apoyada sobre una mano y el té y los dulces que había sobre la mesa olvidados, Taliesin observó las profundidades del lago por la ventana. Se imaginó a Bakun alzando el vuelo tanto tiempo atrás, un leviatán serpentino atrapado en un torbellino de ira y sufrimiento, abriendo sus gigantescas fauces como para poder aplastar la octava luna de Lir entre sus dientes devastadoramente afilados. De acuerdo con la leyenda, ese era también el origen de cómo la Bulana había llegado a Nenabar. Era más dura que el diamante, más brillante que la moisanita, y se decía que eran los trozos de la octava luna, que se habían desprendido de las fauces de Bakun y habían aterrizado sobre las islas. Taliesin alzó la mano que tenía libre y extendió los dedos contra la obscura agua y las aún más obscuras nubes. Frunció el ceño al observar su alianza de matrimonio, donde la Bulana resplandecía como si fuese una estrella arrancada del mismísimo cielo, una esfera de oro alrededor. Alaric tenía una gema a juego en su anillo, a pesar de que ignorara por completo su significado. Debería darte igual si ignora o no su significado. Se reprendió a sí misma en voz alta. La puerta de bambú se abrió en ese momento, lo que la sobresaltó. Tras echar el pestillo en la puerta, la recién llegada, oculta bajo una capa de color marrón, se apartó la capucha del rostro, revelando unos rizos canosos y un parche de acero y cobre sobre una correa de cuero donde el ojo izquierdo tendría que estar. Taliesin se puso en pie y se cuadró, un gesto instintivo después de años de entrenamiento. Todo eso no es necesario. Y Death Vela rápidamente le hizo un gesto para que volviera a sentarse. Ya no eres una soldado. De hecho, yo debería de estar inclinándome ante ti. Ay, no, por favor.
le dijo Taliesin, y lo decía de verdad. Era la primera vez que veía a Bella desde la boda, y un fuerte sentimiento de culpa la dejó sin aliento durante un segundo. Si Bella se enterara de lo que Taliesin había hecho con Alaric. Cálmate. Ese era el primer paso para que Bella no se enterara jamás. Taliesin debía mantener la compostura. ¿Cómo están todos?, le preguntó Taliesin, que se sintió ligeramente orgullosa de lo normal que sonaba, para nada como una niña tonta cuya lujuria incontrolable la había llevado a cometer una gran traición. ¿Sobreviviendo? La almirante se sentó frente a Taliesin con una expresión algo demacrada en su rostro de color bronce. Taliesin había mandado un mensaje el día anterior y Bella debía de haber abandonado las islas de Siquat en medio de la noche para evitar que las patrullas nanavarenas pudieran verla, para después esconderse en algún lugar de Lidagat hasta que fuese la hora de la reunión. Claramente no se encontraba de humor para formalidades, ya que Bella cambió de tema enseguida. El joven lord que me entregó el mensaje y me trajo aquí. ¿Estás segura de que podemos confiar en él? Durante el viaje estuvo muy... Puso una mueca de desprecio. Parlanchín. Suraquel Mantes me debe su vida, le explicó Taliesin. No hay cariño alguno entre el Imperio de la Noche y él. De hecho, suplicó a la reina Urduja que ayudaran a la Confederación durante la Guerra de los Huracanes. Además, Alaric y él trataron de matarse la primera vez que se vieron. Podemos fiarnos de él. De acuerdo. La almirante sirvió el brebaje de un agresivo color verde pino y vainilla de la tetera en 2 tazas. Hablando de tu abuela, me sorprende que hayas podido separarte de ella a plena luz del día. La saya Lachis ya no tiene voz ni voto sobre mis idas y venidas. Dioses, qué bien le sentó poder decir aquello en voz alta. Taliesin no sentía remordimiento alguno por romper la promesa que le había hecho a Urduja sobre no contactar para nada con los ardovianos. Si su abuela no lo sabía, no podía dolerle. He decidido instalarme en Llantas. Ahora administro mi propia casa. Es cierto, porque ahora eres una mujer casada. Bella le dirigió una dura mirada con el único ojo que le quedaba. Una mujer casada que pronto será la emperatriz de la noche. Taliesin se entretuvo sirviéndose unas generosas cucharadas de miel en el té para mejorar un poco el sabor de las hojas amargas y el agua que probablemente detestaría, pero también para no moverse de forma nerviosa bajo el escrutinio de Bella. Alguien tocó a la puerta. Bella y Taliesin intercambiaron una mirada, se pusieron en pie y se acercaron al origen del sonido con cuidado. Taliesin colocó los dedos en posición de etermancia, mientras que Bella se colocaba junto a la pared adyacente para que nadie pudiera verla desde la puerta. Taliesin quitó el pestillo y preparó mentalmente algo que decir en caso de que se tratara de la asistente del salón de té, pero con la magia recorriéndole las venas en el caso de que alguien las hubiese sorprendido a la almirante y a ella. Deslizó el panel rectangular de bambú para abrirlo, y un par de ojos de color marrón oscuro pestañearon al verla. «Se suponía que debías estar montando guardia», le espetó Taliesin mientras agarraba a Suraquel Mantes del cuello de la camisa y lo metía en la habitación de un tirón. Tras ello, Bella parecía igual de exasperada mientras echaba de nuevo el pestillo. Un grupo de lores menores que pasaban por Esset me vieron. Suraquel fue directo hacia el té, donde se sirvió él mismo una taza. Les dije que venía a ver un amigo, lo cual estoy seguro que es mucho menos sospechoso que quedarme merodeando por el pasillo yo solo. Inspeccionó a las mujeres a la espera, mirándolas bajo una mata de pelo castaño. Bueno, ¿de qué se hablaba? Bella parecía extremadamente poco impresionada por aquel nuevo acontecimiento, pero no perdió más tiempo una vez que Taliesin y ella se unieron a Suraquel alrededor de la mesa. Las reparaciones y modificaciones de nuestras naves en el dominio avanzan de forma lenta, les dijo. No es fácil combinar la tecnología nenavarena con la sardoviana, pero lo estamos consiguiendo poco a poco. No es suficiente, dijo Taliesin en voz baja. Necesitamos la flota uctera, pero la corte del dominio se revelará si la reina Urduja rompe de forma abierta el tratado con Quesad por un plan tan incierto. Necesitaremos que las cosas estén de nuestra parte si queremos convencerlos, y desde luego necesitamos más aliados. Exactamente. Es por eso que he empezado a enviar algunos emisarios a otras naciones, le contó Bella. Mis mejores espías y políticos, con los que puedo contar para infiltrarse de forma discreta y negociar acuerdos con gente que no nos delatará ante Quesad.
Por supuesto están en desventaja, ya que no podemos revelar dónde nos ocultamos, pero vale la pena intentarlo. Además, tienen tiempo para ello, teniendo en cuenta que no podemos dar el paso hasta que haya pasado la oscuridad de las lunas ausentes. «Pero, ¿no es peligroso?», preguntó Taliesin. «Si llegara a oídos de la reina Urduja, todo lo que hacemos es peligroso». Bella bebió de forma moderada su té. «Pero creo que hay una razón por la que los nenavarenos ya no patrullan las aguas que hay al suroeste del ojo del dios de las tormentas. Creo que tu abuela espera que emplee todo mi tiempo en reunir a naciones que estén de acuerdo con la causa sardoviana, para así usar las tropas adicionales como ventaja ante la corte a la hora de convencerlos de ir a la guerra». Examinó a Taliesin minuciosamente por encima del borde de porcelana de la taza. «Tú también tendrás que emplear tu tiempo de forma sabia, así como cumplir con tu nueva función». Suracuel había mantenido hasta el momento la sumisión adecuada para un hombre en Enabar al dejar que las mujeres hablaran sin interrupción alguna, pero al mencionar la nueva función de Taliesin, dijo: «¿Cómo puedes soportarlo, la chisca? Estar casada con esa personificación de todo mal. La única razón por la que puede que consigamos liberar el continente del Imperio de la Noche es precisamente por el matrimonio de Taliesin», le recordó Bella. «Aún así», Suracuel no cedió. «¿No le tienta ensartarle el corazón a Alarico Sinast con una daga mientras yace en su cama?» «En mi defensa», dijo Taliesin, «diré que haya sido en mi cama una sola vez. Antes de que lo echara a patadas, después de que hiciéramos algo que juré que jamás le contaríamos a ninguna otra persona viva. Pero te iré informando de cómo van mis ganas de ensartarlo». La brisa sopló con fuerza, revolviéndoles el dobladillo de las capas y las sedosas cortinas que encuadraban la ventana. Las muchísimas veletas de Esed giraron de forma frenética mientras las nubes obscuras que llevaban toda la tarde acechando en el cielo cumplían con su promesa y comenzaban a descargar una fuerte lluvia torrencial, agua sobre agua. El lago se removió contra los pilotes que sostenían la ciudad. «Se marcha en dirección a Quesad mañana, ¿no es así, la chisca?», preguntó Suracuel. «Sí», respondió Taliesin. «Se avecina una tormenta. Será un viaje movidito con este tiempo». «Ciertamente se avecina tormenta». Bella miraba fijamente el lago. Fuese lo que le devolvía la mirada, lo que ella veía en aquel remolino de color carbón de olas y rayos hizo que inhalase. «Taliesin, tras la obscuridad de las lunas ausentes», repitió Bella. «Prepárate». Taliesin se limitó a asentir. El agua de Esed se agitó en la orilla y un gélido viento sopló en su corazón.